Siempre estamos buscando la felicidad, ¿verdad? La buscamos fuera de nosotros mismos, en las cosas materiales, en las relaciones, en los logros que conseguimos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado algo? ¿Por qué? Incluso cuando tenemos todo lo que queremos, aún no nos sentimos completos. ¿Por qué? Cuando creemos haber alcanzado la felicidad, aparece otra vez una sed que nunca se apaga, una sensación de vacío, como si algo siguiera faltando, aunque aparentemente lo tengamos todo. ¿Por qué? Cuando finalmente creemos haber encontrado la felicidad, desaparece en el mismo instante, como humo que se disipa en el viento. ¿Por qué aquello que está fuera de nosotros no puede darnos una paz duradera? Estas no son preguntas para encontrar una respuesta teórica. Son preguntas que invitan a detenernos y a contemplar profundamente. Porque en esta vida, el sufrimiento no surge solamente de lo que perdemos. El sufrimiento surge de aferrarnos a aquello que nunca nos perteneció realmente. Todo en esta vida puede cambiar. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar ese cambio? Las relaciones, el amor, el éxito, las posesiones, todo es impermanente. Cuando las condiciones se encuentran, nos volvemos a encontrar. Cuando las condiciones terminan, cada uno sigue su camino. Las personas que pasan por nuestra vida, los encuentros y las despedidas, todo forma parte del juego de las causas y las condiciones. Pero, ¿realmente hemos comprendido esto? ¿Somos capaces de soltar aquello que no nos pertenece para vivir con verdadera paz? En este video, quiero compartir contigo una enseñanza profunda del budismo. Una enseñanza que, tal vez, pueda ayudarte a encontrar respuestas a estas preguntas. Juntos, vamos a explorar cómo vivir comprendiendo la ley de la impermanencia, para que cada encuentro y cada despedida dejen de ser una fuente de sufrimiento y se conviertan en una experiencia de calma, de aceptación y de serenidad interior. La vida siempre trae pérdidas, siempre trae separaciones, pero cuando comprendemos su naturaleza, descubrimos que todo tiene su lugar en el camino. Para encontrar paz en el corazón, necesitamos aprender a vivir con esta verdad, soltar lo innecesario y aprender a tratarnos con amor en cada instante de la vida. Así que en este viaje, caminaré contigo, para que en cada encuentro y en cada despedida podamos descubrir la paz dentro de nosotros mismos. En la vida, todos nos encontramos con el sufrimiento, momentos en los que el corazón se rompe, momentos en los que el amor no resulta como esperábamos, momentos en los que nos sentimos agotados por las carreras interminables de la vida. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué duele tanto? ¿Por qué sentimos constantemente que algo falta? ¿Por qué parece que nunca es suficiente? Tal vez sea porque buscamos la felicidad en el lugar equivocado. Tal vez seguimos persiguiendo deseos sin darnos cuenta de que el verdadero lugar que necesita cuidado es nuestro propio interior. Buscamos felicidad afuera, en cosas pasajeras, en logros temporales, pero olvidamos que solo la tranquilidad del corazón puede darnos una paz verdadera. Cada vez que obtenemos lo que deseamos, la satisfacción dura solo un momento, como una brisa que pasa, y luego volvemos a correr, detrás de nuevas metas, nuevos sueños. Pero aún así, la felicidad verdadera parece escapar, porque la felicidad no es algo que encontramos afuera. Es la forma en que nos relacionamos con lo que ya existe dentro de nosotros. ¿Alguna vez has sentido un vacío profundo en el corazón, incluso cuando aparentemente no te falta nada? Esa sensación extraña, como si todo alrededor estuviera incompleto. Pero no es culpa del mundo. Es el resultado de nuestro propio apego, la mente que quiere poseer, la mente que quiere retener. Ese deseo constante de tener y controlar
nos impide sentir la plenitud de la vida. El budismo enseña que todo el sufrimiento que experimentamos no proviene realmente del mundo exterior, nace dentro de nuestra propia mente. Estas emociones dolorosas aparecen cuando no podemos aceptar la impermanencia, cuando nos aferramos a aquello que nunca podremos conservar para siempre. En realidad, somos nosotros mismos quienes creamos nuestro sufrimiento, porque no sabemos soltar. Muchas veces creemos que amar a alguien significa retenerlo, poseerlo, hacer que permanezca a nuestro lado para siempre. Pero, ¿es realmente eso el amor? Con frecuencia amamos a alguien porque queremos que esa persona nos haga felices. Y olvidamos algo esencial: el amor verdadero no se aferra, no posee, no exige. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué sufrimos cuando una relación termina? ¿Por qué sentimos tristeza cuando perdemos aquello que deseábamos? La razón es simple. Nos cuesta aceptar que en este mundo nada es permanente. Todo cambia. Todo tiene un comienzo y también un final. Cuando no aceptamos la impermanencia, cuando nos aferramos a aquello que no nos pertenece, el sufrimiento aparece inevitablemente. Por eso, lo único que podemos aprender es a mirar el cambio con serenidad, aceptar que las personas llegan y también se van, aceptar que las relaciones nacen y también terminan, sin quedar atrapados en el miedo, la ansiedad o la desesperación. Entonces surge otra pregunta: ¿qué podemos hacer para cambiar? El primer paso empieza dentro de nosotros. Practicar la atención plena, vivir con conciencia en cada momento, observar nuestros pensamientos y nuestras emociones sin permitir que nos controlen. Cuando comprendemos que no somos nuestros pensamientos, aparece un espacio interior, y en ese espacio podemos soltar, y el sufrimiento comienza a perder su fuerza. Piensa por un momento en las veces que te has sentido triste, ansioso o enfadado. ¿De dónde vienen esas emociones? No nacen realmente del exterior. Nacen de la forma en que reaccionamos ante lo que ocurre. Nacen de aquello que no podemos aceptar. Pero si observamos con claridad, descubriremos algo muy simple. Las emociones no permanecen para siempre. Son como nubes que atraviesan el cielo de la mente. Aparecen y luego desaparecen. Por eso, soltar no significa abandonar. Soltar es comprender. Comprender que todo es impermanente. Comprender que nada puede permanecer igual para siempre. Cuando entendemos esto profundamente, dejamos de temer al cambio y nuestra mente se vuelve más tranquila, más ligera, más libre. La vida es impermanente, pero precisamente esa comprensión nos permite vivir con mayor plenitud. Cuando dejamos de aferrarnos a aquello que no podemos conservar, aparece algo inesperado: la libertad. Esa es la puerta que nos libera de las cadenas del sufrimiento. Por eso, comienza hoy. Aprende a observar las emociones dentro de tu mente y aprende a soltarlas. Cuando soltamos, no perdemos nada. Al contrario, descubrimos la libertad y la paz interior que durante tanto tiempo hemos estado buscando. En la vida, cada vez que experimentamos dolor, nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué esto me está pasando a mí? Y entonces, empezamos a buscar respuestas en el mundo exterior, en las relaciones, en los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, en las personas que entran y salen de nuestra vida. Pero muy pocas veces nos detenemos y miramos hacia adentro. Muy pocas personas se dan cuenta de algo fundamental. La raíz del sufrimiento no se encuentra en el mundo exterior, se encuentra en nuestra propia mente. El sufrimiento no viene de lo que sucede, viene de la manera en que miramos y reaccionamos ante lo que sucede. En las enseñanzas del budismo, el sufrimiento es llamado dukkha, y el Buda enseñó que dukkha no es algo accidental, no es un castigo,
ni tampoco un error de la vida. El sufrimiento es una parte de la existencia, una parte de este mismo mundo. Nacemos, luego crecemos, luego envejecemos, luego enfermamos y al final también dejamos esta vida. Ese es el camino que todos los seres deben atravesar. Nadie puede evitarlo, pero el budismo no se detiene solamente en decir que la vida contiene sufrimiento. El Buda mostró también el camino para comprender el sufrimiento y trascenderlo. Esa enseñanza fundamental es conocida como las 4 nobles verdades. 4 verdades sobre la vida. La primera verdad, el sufrimiento. Dukkha, el sufrimiento, es algo inevitable en la vida. Todo ser humano debe atravesarlo. El sufrimiento de nacer, el sufrimiento de envejecer, el sufrimiento de enfermar, el sufrimiento de morir, el sufrimiento de separarse de aquellos a quienes amamos, el sufrimiento de no alcanzar aquello que deseamos. La segunda verdad, el origen del sufrimiento. Samudaya, la causa del sufrimiento, no está en el mundo, está dentro de nuestra propia mente. Es el apego, es el deseo que nunca queda satisfecho. Queremos tener más, queremos retener, queremos que todo ocurra según nuestra voluntad. Pero justamente ese aferramiento se convierte en la raíz del dolor. La tercera verdad, la cesación del sufrimiento. Nirodha, cesar el sufrimiento, no significa huir de la vida, no significa escapar de las emociones, significa comprender con claridad la verdadera naturaleza de todas las cosas. Cuando dejamos de aferrarnos a lo que es impermanente, cuando dejamos de intentar retener lo que no puede ser retenido, el sufrimiento comienza a aquietarse por sí mismo. La cuarta verdad, el camino que conduce al fin del sufrimiento. Magga, ese es el noble óctuple sendero, un camino de 8 pasos. Recta comprensión, recto pensamiento, recta palabra, recta acción, recto modo de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Cuando comprendemos las 4 nobles verdades, empezamos a ver que el sufrimiento no es algo casual, es el resultado de la manera en que miramos la vida. Todo sufrimiento nace de 3 raíces: el apego, la aversión y la ignorancia. El apego es el deseo que no termina nunca. La aversión es la ira, la insatisfacción. La ignorancia es no ver con claridad la naturaleza de la vida. Cuando no comprendemos que todo es impermanente, cuando intentamos aferrarnos a aquello que inevitablemente debe cambiar, el sufrimiento surge de manera natural. Una causa muy profunda del sufrimiento es el apego al yo. Creemos que existe un yo fijo, una identidad sólida que no cambia. Y al creer esto, comenzamos a aferrarnos a muchas cosas: la reputación, el amor, las posesiones, la posición social. Esas cosas se convierten en la manera en que intentamos afirmar quiénes somos. Pero cuando esas cosas desaparecen, cuando cambian o dejan de ser como deseábamos, el sufrimiento aparece, porque creemos que forman parte de nosotros, pero en realidad ese yo es solo una ilusión, una idea creada por la mente. El yo que tratamos de proteger no es algo permanente, es simplemente la combinación de muchos elementos impermanentes: emociones, pensamientos, experiencias y las condiciones que nos rodean. Todo cambia momento a momento. Cuando empezamos a ver esto con claridad, comprendemos que no existe un yo fijo que tengamos que proteger o al que debamos aferrarnos. Y cuando ese apego se disuelve, el sufrimiento también comienza a disolverse. El budismo también enseña
que una raíz muy profunda del sufrimiento es la ignorancia. La ignorancia no significa falta de conocimiento, sino no ver con claridad la naturaleza de la vida, no ver la impermanencia, no ver el sufrimiento, no ver con claridad nuestra propia mente. Cuando vivimos en ignorancia, quedamos atrapados en ilusiones. Creemos que todo puede durar para siempre. Creemos que la felicidad se encuentra en poseer cosas. Y esas ilusiones nos mantienen atrapados en el ciclo del sufrimiento. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos liberarnos de esto? La liberación no significa abandonar la vida. No significa escapar del mundo. Significa comprender la vida. Comprender que todo llega y luego se va. Comprender que nada puede permanecer para siempre. Y cuando realmente vemos esto, dejamos de aferrarnos con tanta fuerza. Entonces empezamos a vivir con más ligereza, con más serenidad, con más calma. El único camino para liberarse del sufrimiento es aprender a soltar. Pero soltar no significa abandonar la vida. No significa dejarlo todo atrás. Soltar solo significa dejar caer el apego, dejar caer aquello que nunca puede mantenerse para siempre. Y cuando soltamos, en realidad no perdemos nada. Al contrario, recibimos algo muy valioso: la libertad, la paz dentro de nuestra propia mente. Solo cuando aprendemos a soltar, podemos tocar un tipo de felicidad que no depende de nada externo. Y ese camino es justamente el camino que el Buda mostró al mundo. Cuando empezamos a comprender la raíz del sufrimiento, poco a poco descubrimos una verdad muy curiosa, que la mayor parte de lo que nos hace sufrir en la vida no ocurre porque la vida sea demasiado dura, sino porque hemos mirado la vida de una manera incompleta. Solemos pensar que el sufrimiento viene de la pérdida, de las despedidas, de cuando alguien se aleja de nosotros, de cuando las cosas no salen como esperamos. Pero si miramos un poco más profundo, descubrimos algo distinto. No es la pérdida lo que realmente duele, es la incapacidad de aceptar la pérdida. No es la despedida lo que nos hace sufrir, es que nuestro corazón quiere que todo permanezca para siempre. Ese apego es la verdadera cuerda que mantiene nuestro corazón atado. En las enseñanzas budistas hay una frase muy profunda: todos los fenómenos son impermanentes. Eso significa que todo en esta vida está cambiando a cada instante. Una relación hoy puede ser diferente mañana. Un sentimiento hoy puede desvanecerse mañana. Incluso nuestro propio cuerpo está cambiando día tras día. Sin embargo, hay algo muy curioso. Aunque sabemos que todo es impermanente, seguimos viviendo como si todo fuera a durar para siempre. Amamos a alguien y en silencio esperamos que ese amor nunca cambie. Tenemos una relación y creemos que esa persona estará a nuestro lado para toda la vida. Tenemos una vida estable y pensamos que todo permanecerá igual. Y justamente por esa creencia, cuando el cambio llega, sentimos como si el mundo se derrumbara. Pero si miramos con sabiduría, podemos comprender algo distinto. En realidad nada se está derrumbando. Simplemente todo está regresando a su verdadera naturaleza. En el budismo zen existe una forma muy diferente de mirar la vida. Quien practica no intenta retenerlo todo, tampoco intenta luchar contra el cambio. Simplemente observa el movimiento de las condiciones y de las causas que se entrelazan. Si hay afinidad, nos encontramos. Cuando la afinidad termina, nos separamos. No porque alguien haya estado equivocado, no porque alguien haya traicionado a nadie. Es solo que las condiciones que permitían caminar juntos ya no existen. Es como dos nubes en el cielo. A veces, el viento las acerca, y vistas desde lejos, parece que hubieran nacido para pertenecer la una a la otra, pero luego el viento cambia de dirección, y las dos nubes se separan y flotan hacia lados distintos del cielo. Ninguna nube está equivocada,
Ninguna nube traiciona a la otra, solo que el viento ha cambiado de rumbo. La vida humana es muy parecida a eso. Hay personas que llegan a nuestra vida solo para acompañarnos un tramo del camino. Hay personas que se quedan un poco más de tiempo y hay personas que solo aparecen por un instante, pero cada encuentro trae consigo un significado. Hay quien llega para enseñarnos a amar. Hay quien llega para enseñarnos a madurar. Y hay quien llega para enseñarnos a soltar. Si miramos la vida con esa conciencia, dejamos de ver las despedidas como un fracaso y empezamos a verlas como una parte natural del fluir de las causas y las condiciones. Hay una frase muy simple, pero profundamente verdadera. Nadie pertenece a nadie. Solo caminamos juntos durante una parte del viaje. Cuando comprendemos eso, el corazón empieza a sentirse más ligero. Dejamos de intentar retener lo que no puede ser retenido. Dejamos de resentirnos con quienes se han alejado. Dejamos de castigarnos por lo que ya pasó, porque comprendemos que todo encuentro tiene su razón y toda despedida también tiene su sentido. A veces, si esa persona no se hubiera ido, nunca habríamos madurado. A veces, si esa relación no hubiera terminado, nunca habríamos aprendido a amarnos a nosotros mismos. A veces, si la vida no nos hubiera herido una vez, nunca habríamos despertado. Por eso, a veces, aquello que llamamos desgracia es justamente el camino que nos conduce a una comprensión más profunda de la vida. En el Zen hay una frase muy bella. Los obstáculos son, en sí mismos, el camino hacia la iluminación. Eso significa que el sufrimiento mismo, si es mirado con sabiduría, puede convertirse en una puerta hacia el despertar. Y cuando una persona empieza a comprender esto, deja de preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y empieza a hacerse otra pregunta, una pregunta más silenciosa, más madura. ¿Qué me está enseñando esto? Y cuando esa pregunta aparece en el corazón, una nueva puerta comienza a abrirse. La puerta de la conciencia, la puerta de la paz interior. Y allí, el encuentro ya no es algo que nos embriaga, y la despedida tampoco vuelve a ser algo que nos derrumba, porque en ese momento uno llega a comprender algo muy sencillo, pero que muchas veces solo se comprende después de atravesar mucho sufrimiento, que si hay afinidad, nos encontramos, y cuando la afinidad termina, nos separamos. Pero la paz siempre puede permanecer en el corazón si aprendemos a mirar la vida con comprensión. Cuando una persona empieza a entender la ley de las causas y las condiciones, cuando comprende que los encuentros y las despedidas son parte natural de la vida, entonces surge en su interior una pregunta muy importante. Ya no es la pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí?, sino otra muy distinta. ¿Cómo debo cuidar mi mente en medio de todos estos cambios? Y es justamente allí donde la práctica verdadera comienza. Porque en el budismo, toda transformación no empieza en el mundo exterior. Empieza en la mente. Si nuestra mente está agitada, aunque las circunstancias sean favorables, seguiremos sintiendo inquietud. Pero si nuestra mente es estable, entonces, incluso en medio de los cambios de la vida, podemos vivir en paz. Por eso, en el budismo se habla de algo muy importante: la mente correcta. La mente correcta no es un estado extraordinario. No significa convertirse en una persona perfecta. La mente correcta es simplemente una mente clara, una mente que sabe qué está pensando, que sabe qué está sintiendo. Sobre todo, una mente que no se deja arrastrar por esos pensamientos o emociones. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin darse cuenta realmente de lo que ocurre en su mente. Cuando surge un pensamiento, inmediatamente creemos en él.
Cuando aparece una emoción, inmediatamente nos dejamos llevar. Cuando aparece la ira, nos convertimos en la ira. Cuando aparece la tristeza, nos convertimos en la tristeza. Cuando aparece el miedo, nos convertimos en el miedo. Pero en la práctica espiritual se aprende algo muy diferente. Se aprende a observar la mente. Por ejemplo, cuando surge la ira, no se reacciona de inmediato. Simplemente se reconoce con suavidad. Ah, está apareciendo ira. Solo ese simple acto de reconocerlo ya crea un espacio muy grande. Un espacio entre nosotros y nuestras emociones. Cuando ese espacio aparece, la ira ya no ocupa toda la mente. Se vuelve como una nube que atraviesa el cielo de la conciencia. Pues, tarde o temprano, también se disuelve. Ese es el primer paso de la atención plena. La atención plena no es algo complicado ni extraordinario. Es simplemente darse cuenta de que estamos viviendo, darse cuenta de que estamos respirando, darse cuenta de que estamos caminando, darse cuenta de que estamos pensando, darse cuenta de lo que estamos sintiendo. Una persona que vive con atención plena no necesita apartarse de la vida. Sigue trabajando, sigue amando, sigue cuidando de su familia. Pero hay una diferencia muy importante. Ya no se pierde dentro de sus emociones pasajeras. Cuando llega la alegría, sabe que la alegría ha llegado. Cuando llega la tristeza, también sabe que la tristeza ha llegado. Pero ya no intenta retener la alegría. Y tampoco lucha contra la tristeza. Simplemente observa cómo todo pasa, como alguien sentado junto a la orilla de un río, mirando cómo el agua sigue su curso. El agua no se detiene, pero quien está sentado en la orilla permanece en paz. Cuando empezamos a vivir con una mente así de clara, ocurre algo muy extraño y muy hermoso. La vida exterior puede seguir llena de cambios, pero en el interior empieza a aparecer el silencio. Ya no entramos en pánico cuando una relación cambia. Ya no nos derrumbamos cuando alguien se va. Ya no sentimos que la vida es injusta con nosotros, porque comprendemos que todo está moviéndose según las causas y las condiciones. Y, lo más importante, no es hacer que todo permanezca, es mantener la claridad de nuestra mente. Cuando la mente es clara, sabemos amar sin poseer, sabemos cuidar sin controlar, sabemos vincularnos sin aferrarnos. Esa es la verdadera base de la práctica. No huir de la vida, no convertirnos en otra persona, sino vivir en medio de la vida, con una mente despierta. Y cuando esa mente se vuelve poco a poco más estable, empezamos a aprender un arte muy importante. Un arte que, si se comprende de verdad, puede aliviar muchísimo sufrimiento. Es el arte de soltar. Y cuando una persona comienza a vivir con esa conciencia, va descubriendo algo muy simple, que la paz no aparece cuando la vida deja de cambiar. La paz aparece cuando nuestra mente deja de resistirse al cambio. Cuando alguien llega a nuestra vida, lo agradecemos. Cuando alguien se va, le deseamos paz. No porque el corazón se haya vuelto frío, sino porque ese corazón ha empezado a comprender la ley de las causas y las condiciones. Ha comprendido que la vida es como un río. Hay barcas que navegan con nosotros un tramo. Hay barcas que solo pasan por delante, pero el río sigue fluyendo. Y quien aprende el camino no intenta retener las barcas. Solo aprende a mantener en calma el río de su propio corazón. Cuando la mente empieza a serenarse de esa manera, aparece un alivio muy especial. Ya no necesitamos esforzarnos para sostenerlo todo, y tampoco sentimos miedo cuando algo termina, porque sabemos que, pase lo que pase en la vida, nuestra mente puede seguir siendo un lugar de paz al que regresar. Y es precisamente desde esa paz. El ser humano comienza entonces a comprender más profundamente una de las lecciones más importantes de la vida,
que a veces lo que más alivia el corazón no es aferrarse, sino saber soltar en el momento adecuado. En la vida, hay algo que para la mayoría de las personas resulta muy difícil. No es empezar, no es esforzarse, es soltar. Podemos gastar mucha energía tratando de retener una relación, retener un recuerdo, retener algo que creemos que si lo perdemos, la vida dejará de tener sentido. Pero rara vez nos enseñan cómo abrir la mano. Desde pequeños, se nos anima a esforzarnos por conservar el éxito, conservar el amor, conservar aquello que tenemos. Y poco a poco, empezamos a creer que cuanto más logramos retener, más grande será la felicidad. Pero la vida nos enseña algo muy diferente, que hay cosas que cuanto más tratamos de retener, más rápido se alejan. Hay personas que cuanto más intentamos mantener a nuestro lado, más se sienten asfixiadas. Hay recuerdos que cuanto más intentamos olvidar, más pesados se vuelven. La razón no es que la vida sea demasiado dura, es porque la naturaleza de todas las cosas es moverse. Nada en este mundo ha nacido para permanecer inmóvil. Todo está pasando, como la primavera que tarde o temprano termina, como la lluvia que inevitablemente cesa, como un encuentro que llega. Cuando no comprendemos esto, intentamos aferrarnos, y justamente ese aferramiento se convierte en la raíz de gran parte del sufrimiento. En el budismo, soltar no significa abandonar. Soltar tampoco significa volverse indiferente. Soltar simplemente significa no intentar poseer aquello que nunca nos perteneció. Por ejemplo, cuando alguien entra en nuestra vida, seguimos amándolo, seguimos cuidándolo, seguimos ofreciendo sinceridad, pero ya no tratamos de obligarlo a quedarse para siempre. Ya no convertimos el amor en control, ya no convertimos el cuidado en una cadena, porque comprendemos que si las condiciones permanecen, esa persona se quedará. Y si las condiciones terminan, todo intento de retener solo traerá más cansancio para ambos. Soltar es como abrir la mano. Cuando la mano se cierra con fuerza, aparece la tensión, pero cuando la mano se abre, todo se vuelve más ligero. La vida es igual. Cuando nos aferramos demasiado, vivimos en preocupación, miedo a perder, miedo al cambio, miedo a perder, miedo al cambio, miedo a no poder conservar lo que tenemos. Pero cuando aprendemos a abrir la mano, empezamos a vivir con una libertad muy especial. Seguimos amando, pero ya no tememos perder. Seguimos vinculándonos, pero ya no dependemos. Seguimos apreciando, pero ya no nos aferramos. Eso es la verdadera libertad interior. Hay una frase muy simple en el Zen: cuanto más soltamos, más ligeros nos volvemos. No porque la vida tenga menos desafíos, sino porque nuestro corazón ya no carga con tantos pesos. Soltar el resentimiento, soltar las preguntas de ¿por qué me está pasando esto? Soltar las expectativas que la vida nunca prometió cumplir. Cuando esos pesos caen, la mente comienza a volverse más amplia, como el cielo cuando deja de estar cubierto por nubes. Y en ese espacio abierto empieza a aparecer algo muy hermoso. La paz, no la paz que nace cuando todo es perfecto, sino la paz que aparece cuando comprendemos que la vida nunca fue perfecta. Es en esa aceptación donde el ser humano encuentra libertad. Libertad de tener que controlarlo todo. Libertad de tener que conservarlo todo. Libertad del miedo a perder. Y cuando una persona comprende verdaderamente el arte de soltar, descubre algo muy profundo, que a veces aquello que creemos haber perdido es justamente lo que está abriendo un nuevo camino. Un camino que nos acerca nuevamente a nosotros mismos, y cuando el corazón se vuelve ligero, la persona comienza a estar lista para entrar en un espacio aún más profundo de práctica interior.
un espacio donde la mente se aquieta, donde el silencio empieza a revelarse. Ese espacio es la meditación. Existe un malentendido muy común cuando las personas escuchan la palabra soltar. Muchos creen que soltar significa abandonar todo, abandonar el amor, abandonar las relaciones, abandonar las responsabilidades. Pero en el budismo, soltar no significa escapar de la vida. Soltar solo significa dejar de aferrarse en la mente. Una persona aún puede amar profundamente, pero ese amor ya no lleva consigo el miedo a perder. Una persona aún puede entregarse a su familia con todo el corazón, pero ya no obliga a los demás a vivir según sus expectativas. Una persona aún puede trabajar y perseguir sus sueños, pero ya no deja que su valor personal dependa completamente del resultado. Ahí aparece una diferencia muy profunda entre aferrarse y apreciar. Aferrarse tensa el corazón, apreciar lo vuelve ligero. Aferrarse dice, esto debe ser mío, mientras que apreciar solo dice, qué bendición que esto haya pasado por mi vida. Y cuando una persona aprende a vivir con esa forma de apreciar, empiezan a mirar la vida con una mirada muy distinta. Ya no ven cada cambio como una pérdida, sino que lo ven como parte del fluir natural de la existencia, como una hoja en la rama. Cuando llega el otoño, la hoja cae del árbol, y el árbol no sufre. El árbol no se aferra, simplemente permanece en pie y espera la llegada de una nueva primavera. Nosotros también podemos aprender a vivir así. No significa dejar de sentir, significa no permitir que las emociones se conviertan en cadenas. Cuando se comprende esto, ocurre una transformación muy profunda en la mente. Empezamos a vivir con más ligereza. Aquello que antes nos quitaba el sueño ya no nos llena de pánico. Aquello que antes nos llenaba de ira ya no ocupa toda la mente, no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque la mente se ha vuelto más ligera. Y cuando la mente se vuelve así de ligera, la persona empieza a descubrir algo muy hermoso, que la felicidad no viene de retenerlo todo, sino de la capacidad de sonreír incluso cuando todo cambia. Cuando podemos vivir de esa manera, la vida se vuelve mucho más amplia. Dejamos de vivir dentro del miedo y empezamos a vivir con confianza en el fluir de las causas y las condiciones. Y esa confianza abre una puerta muy especial en el camino de la práctica, la puerta del silencio interior. Cuando una persona empieza a comprender el arte de soltar, cuando entiende que no todo en la vida debe ser retenido, entonces surge en su interior una necesidad muy natural, la necesidad de regresar a sí misma. Porque después de tantos años corriendo detrás del mundo exterior, detrás del éxito, detrás de las relaciones, detrás de las expectativas de los demás, empezamos a sentirnos cansados. No cansados porque la vida sea demasiado difícil, sino cansados porque nuestra mente nunca ha descansado de verdad. Incluso cuando el cuerpo está quieto, la mente sigue corriendo, corre hacia el pasado, piensa en lo que ya ocurrió, en las palabras que nos hirieron, en los recuerdos que todavía pesan, y luego vuelve a correr hacia el futuro. Piensa en lo que aún no ha pasado, se preocupa, tiene miedo, imagina, y mientras la mente sigue corriendo de esa manera, raras veces estamos de verdad en el momento presente. Por eso, en el camino de la práctica, la meditación se convierte en una puerta muy importante. La meditación no es algo místico, tampoco significa huir de la vida. Meditar es simplemente sentarse y regresar a uno mismo, regresar a la respiración, regresar al cuerpo, regresar al silencio que siempre ha estado presente en lo profundo de la mente. Muchas personas creen que meditar significa sentarse durante mucho tiempo o alcanzar algún estado especial, pero en realidad, la meditación comienza con cosas muy simples.
Solo necesitas sentarte de una manera cómoda. No es necesario forzar el cuerpo ni mantener una postura rígida. No necesitas intentar convertirte en otra persona. Simplemente siéntate. Luego, dirige suavemente tu atención a la respiración. La respiración entra. La respiración sale. No necesitas cambiar su ritmo. No necesitas hacerla más profunda. Solo reconoce que estás respirando. Cuando el aire entra, sabes que estás inhalando. Cuando el aire sale, sabes que estás exhalando. Al principio, la mente no permanecerá quieta. Comenzará a correr. Pensará en el trabajo. Pensará en la familia. Pensará en cosas que ocurrieron durante el día. Eso es completamente normal. No intentes obligar a tu mente a quedarse en silencio. Solo reconoce suavemente. La mente está pensando. Y luego, vuelve a la respiración. Cada vez que regresas, es como si estuvieras guiando tu mente de vuelta a casa, poco a poco. Después de muchas veces de regresar, la mente comienza a calmarse. Los pensamientos ya no llegan con tanta fuerza. Las emociones ya no son tan intensas como antes. Empieza a aparecer un pequeño espacio de silencio. Al principio, ese espacio es muy pequeño, pero si continúas sentado, si continúas respirando, si continúas regresando, ese espacio comienza a crecer. Y dentro de ese silencio, empezamos a ver nuestra mente con mayor claridad. Vemos nuestros miedos, nuestros deseos, los recuerdos de los que antes siempre huíamos, pero esta vez ya no luchamos contra ellos, simplemente los observamos pasar, como alguien sentado a la orilla de un río mirando el agua fluir. Las hojas pasan, las ramas pasan, las ondas pasan, pero quien está sentado junto al río permanece en paz. La meditación es exactamente así. No hace que la vida desaparezca, pero nos ayuda a no ser arrastrados por ella. Una persona que practica meditación durante mucho tiempo empieza a descubrir algo muy especial, una tranquilidad que no depende de las circunstancias. Incluso cuando la vida cambia, en el interior existe un lugar muy silencioso, como el fondo del océano. En la superficie puede haber olas, puede haber viento, puede haber tormentas, pero en el fondo del océano todo permanece en calma. La meditación nos ayuda a encontrar ese fondo del océano dentro de nuestra propia mente. Cuando llegamos a tocar ese lugar, dejamos de temer a las olas de la superficie. Seguimos viviendo, seguimos trabajando, seguimos amando, pero en el interior ya existe un lugar al que siempre podemos regresar. Un lugar que nadie puede quitarnos. No depende de una relación. No depende de un éxito. No depende del reconocimiento del mundo. Es simplemente el silencio de uno mismo. Y cuando una persona empieza a tocar ese silencio, algo muy hermoso ocurre. La mente se vuelve más amplia. Aquello que antes nos hacía sufrir, ahora ya no pesa tanto. Aquello que antes nos llenaba de preocupación, ya no nos quita el sueño. No porque la vida haya cambiado, sino porque nuestra mente ha cambiado. Es el silencio de la meditación el que permite que la sabiduría comience a surgir. Empezamos a mirar la vida de una manera distinta, con una mirada más suave, más compasiva. Y cuando una persona puede vivir desde ese silencio interior, entra en una etapa más profunda del camino. La transformación de la mente. Ya no se trata solo de sentarse en silencio, sino de llevar esa conciencia a cada acción de la vida cotidiana. Cuando una persona continúa sentándose así, día tras día, empieza a ocurrir un cambio muy sutil. Al principio, solo notamos la respiración, luego empezamos a notar todo el cuerpo. Sentimos el cuerpo sentado, sentimos los pies tocando la tierra, sentimos la suavidad de cada respiración. Poco a poco,
Descubrimos que el cuerpo y la respiración son como un ancla. Cada vez que la mente empieza a alejarse demasiado, solo tenemos que volver a la respiración y regresamos. Y cuanto más practicamos, más descubrimos algo muy especial, que el silencio no es algo que debamos crear. El silencio ya estaba ahí, solo que antes la mente era demasiado ruidosa para poder escucharlo. Es como cuando una habitación está llena de voces. No podemos escuchar los sonidos más sutiles, pero cuando la habitación empieza a quedar en silencio, los sonidos delicados comienzan a aparecer. El silencio de la mente es exactamente así. Cuando los pensamientos disminuyen, cuando las emociones ya no son tan intensas, comenzamos a sentir un espacio muy amplio dentro de nosotros. Un espacio donde no hay preocupación, donde no hay miedo, donde no existen las viejas historias. Solo hay presencia, una presencia muy simple. Estar viviendo, estar respirando, estar existiendo. Muchos practicantes comparten que, cuando la meditación se vuelve más profunda, comienzan a sentir una paz muy particular. No es una alegría excitante, no es una felicidad intensa, es un estado muy ligero, muy silencioso, muy amplio, como cuando uno se encuentra en medio de un campo inmenso. No hay nada que hacer, no hay prisa, solo el cielo abierto extendido por encima. Y en ese espacio silencioso empezamos a comprender algo muy importante, que gran parte del sufrimiento en la vida no proviene de las circunstancias, sino de las historias que contamos en nuestra mente. Historias sobre el pasado, historias sobre el futuro, historias sobre el yo. Cuando esas historias se aquietan por un momento, descubrimos que el instante presente es, en realidad, muy tranquilo. Por eso, en la tradición de la meditación se suele decir, volver a la respiración es volver a la vida. No a la vida de mañana, no a la vida de ayer, sino a la vida que está ocurriendo ahora mismo. Y cuando una persona empieza a vivir plenamente en el presente, su mente se vuelve poco a poco más clara. Las reacciones impulsivas comienzan a disminuir. La ira llega con menos fuerza. Las preocupaciones ya no ocupan toda la mente, porque en el interior ya existe un espacio de silencio, un espacio lo suficientemente amplio para que todo pase sin perturbar el corazón. Ese es el mayor regalo de la meditación, no un estado especial, sino la capacidad de permanecer en calma en medio de la vida. Y cuando una persona aprende a regresar a ese silencio interior, empieza a tener la fuerza necesaria para dar el siguiente paso. Un paso muy importante en el camino de la transformación. Ese paso es cambiar la manera en que la mente reacciona ante la vida. Cuando una persona empieza a practicar meditación y aprende a regresar al silencio de su mente, algo muy importante comienza a ocurrir. Empieza a ver las heridas que existen en su interior. Heridas que antes intentábamos ocultar con la ocupación constante. A veces es un recuerdo antiguo, una relación que terminó. A veces es la sensación de haber sido abandonado, o palabras que nos hirieron hace mucho tiempo. En la vida cotidiana, raras veces tenemos la oportunidad de sentarnos con esas emociones. Estamos ocupados, corremos detrás del trabajo, corremos detrás de nuevos objetivos. Pero cuando la mente empieza a calmarse, esas cosas antiguas comienzan a aparecer. Al principio, eso puede resultar incómodo. Algunos sienten tristeza, otros sienten un peso en el corazón. Algunos incluso quieren levantarse de inmediato porque no desean enfrentar esas emociones. Pero, en el camino de la práctica, este es un paso muy importante, porque solo cuando vemos la herida podemos empezar a sanarla. La meditación no es escapar de las emociones. La meditación tampoco significa intentar volverse insensible. Al contrario, la meditación nos ayuda a permanecer con las emociones de manera consciente. Cuando aparece una tristeza, no necesitamos expulsarla.
Solo reconocer suavemente. Hay una tristeza presente. Cuando aparece un recuerdo antiguo, tampoco necesitamos resistirlo, solo observarlo con suavidad, como se observa una nube que atraviesa el cielo. Lo curioso es que, cuando dejamos de luchar contra las emociones, ellas comienzan a suavizarse, no de inmediato, pero poco a poco. Es como un niño que está llorando. Si lo regañamos, llorará más fuerte, pero si simplemente nos sentamos a su lado y lo escuchamos, poco a poco se calma. Las emociones dentro de nuestra mente son exactamente así. Cuando son vistas y escuchadas, empiezan a disolverse. Así es como ocurre la sanación, no obligándonos a ser fuertes, no fingiendo que todo está bien, sino siendo honestos con nosotros mismos. En el budismo existe un concepto muy hermoso. Se llama las 4 cualidades ilimitadas del corazón. Metta, karuna, mudita, upekkha, amor bondadoso, compasión, alegría empática, ecuanimidad. Al principio, solemos pensar que estas cualidades están dirigidas solo hacia los demás, pero en realidad también deben dirigirse hacia nosotros mismos. Metta es la gentileza con uno mismo. Karuna es reconocer que también nosotros cargamos con sufrimiento. Mudita es saber apreciar las pequeñas cosas buenas de la vida. Upekkha es aprender a no aferrarse a lo que ya pasó. Cuando una persona empieza a cultivar estas cualidades, su mente comienza a transformarse. Los pensamientos negativos ya no tienen la misma fuerza. Las reacciones impulsivas empiezan a suavizarse. Aparece una nueva suavidad en la forma de mirar la vida. Ya no somos tan duros con nosotros mismos, ni tan rápidos para juzgar a los demás, porque comprendemos que cada persona carga con sus propias heridas, y cada persona está intentando vivir lo mejor que puede dentro de sus circunstancias. Esa comprensión hace que el corazón se vuelva más amplio, y cuando el corazón se vuelve más amplio, también se vuelve más ligero. Los antiguos pesos ya no presionan como antes. Las historias del pasado ya no nos hieren cada vez que las recordamos, no porque las hayamos olvidado, sino porque las hemos comprendido. Comprendimos que todo lo que ocurre en la vida forma parte del camino de crecimiento. Comprendemos que las heridas nos han ayudado a volvernos más profundos. Comprendemos que las despedidas nos han enseñado a aprender a soltar. Y cuando una persona llega a comprender esto de verdad, empieza a vivir con una actitud muy distinta. Ya no es alguien que busca la felicidad afuera, sino alguien que comienza a crear la paz desde dentro. Una paz que no depende de quién se quede, que no depende de que la vida sea perfecta. Es simplemente un corazón que ha aprendido a sanarse a sí mismo. Y cuando un corazón aprende a sanarse, la persona comienza a entrar en un estado muy especial, un estado que en el budismo se conoce como libertad interior. Hay algo muy importante que muchas personas olvidan cuando empiezan el camino de la sanación, y es que sanar no ocurre en un solo día. No es un momento repentino en el que todo el dolor desaparece. Es más bien como el amanecer. La luz no aparece de golpe. Al principio solo hay un pequeño resplandor en el horizonte. Y poco a poco, el cielo se vuelve más claro, paso a paso. La transformación de la mente sucede de la misma manera. Hay días en los que sentimos una gran paz, pero también hay días en los que los recuerdos antiguos regresan, las emociones del pasado aparecen nuevamente. Las tristezas que pensábamos superadas vuelven a visitarnos. Y eso no significa que hayamos fallado, solo significa que el corazón sigue sanando. Es como una herida en el cuerpo. Durante el proceso de cicatrización, a veces todavía duele, pero ese mismo dolor es señal de que el cuerpo se está recuperando. El corazón funciona igual. Cuando empezamos a mirar hacia adentro, vemos muchas cosas que antes no queríamos ver.
pero cada vez que tenemos el valor de mirarlas, una parte del peso se libera. En el camino de la práctica, nadie se convierte en una persona completamente distinta. Seguimos siendo nosotros, solo que nuestra mente se vuelve más amplia. Antes, una sola palabra podía entristecernos todo el día. Una acción de otra persona podía hacernos sentir ira durante mucho tiempo. Pero cuando la mente ha comenzado a transformarse, esas cosas ya no ocupan todo el espacio del corazón. Empezamos a comprender que cada persona carga con su propia historia, sus propios miedos, sus propias heridas. Y cuando comprendemos esto, empezamos a perdonar con mayor facilidad. Perdonar no significa olvidar lo que ocurrió. Tampoco significa decir que todo estuvo bien. Perdonar simplemente significa no permitir que el pasado siga haciéndonos daño. Cuando perdonamos a los demás, nuestro corazón se vuelve más ligero. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, nuestro corazón se abre, y en ese espacio más amplio empieza a aparecer una cualidad muy hermosa: la compasión. La compasión no es lástima. La compasión es la capacidad de ver el sufrimiento de los demás sin juzgar. Es comprender que todos nosotros estamos aprendiendo a crecer en esta vida. Algunos aprenden más rápido, otros aprenden más despacio, pero todos estamos caminando en el mismo viaje. Cuando una persona vive con esa compasión, ya no se siente sola, porque comprende que todos los seres humanos en este mundo comparten sufrimientos parecidos. Todos han perdido algo, todos han sentido decepción, todos han sentido dolor. Pero son precisamente esas experiencias las que vuelven más profundo el corazón humano. Y cuando miramos la vida con esa comprensión, empezamos a ver algo muy sencillo, que cada día de vida ya es algo digno de ser apreciado. Cada respiración es una oportunidad para comenzar de nuevo. No necesitamos convertirnos en una persona perfecta, solo necesitamos que cada día nuestro corazón sea un poco más ligero, un poco más comprensivo, un poco más compasivo. Esa es la verdadera transformación. Y cuando esa transformación comienza a desarrollarse poco a poco, la persona entra en un estado muy hermoso de la mente. Un estado que en el budismo se llama libertad interior. Después de un largo camino de observación, de soltar, de regresar a la respiración y de sanar las heridas del corazón, algo muy especial empieza a aparecer: la libertad interior. La libertad interior no es un estado lejano, no es algo reservado solo para los monjes en los templos. La libertad interior es una cualidad muy simple de la mente. Es cuando podemos permanecer en paz dentro de nosotros mismos, aunque la vida a nuestro alrededor siga cambiando. Antes, cuando algo no salía como queríamos, caíamos fácilmente en la preocupación. Una palabra podía entristecernos todo el día. Un pequeño malentendido podía ocupar nuestra mente durante horas. Pero cuando la mente ha sido entrenada a través de la conciencia, empezamos a mirar esas cosas con mayor distancia. Seguimos sintiendo, seguimos teniendo alegría, seguimos teniendo tristeza, pero esas emociones ya no gobiernan toda nuestra vida. Son como ráfagas de viento que pasan por el cielo, y el cielo de la mente permanece amplio detrás de ellas. Ese es el signo de la madurez interior. No significa dejar de sentir, significa no ser arrastrado por cada emoción. Cuando una persona vive con esa libertad interior, empieza a mirar la vida con ojos diferentes. Antes pensábamos que la felicidad era que todo sucediera como queríamos. Pero ahora comenzamos a comprender que la felicidad no viene de controlar la vida, sino de armonizar con el fluir de la vida, como alguien que nada en un río. Si intenta luchar contra la corriente, se cansará rápidamente. Pero si aprende a dejarse llevar y nadar con el agua, todo se vuelve mucho más ligero. La vida es exactamente así. Hay cosas que podemos cambiar, pero también hay cosas que solo pueden ser aceptadas.
Cuando comprendemos ese límite, la mente comienza a encontrar paz. Ya no gastamos energía en aquello que está fuera de nuestras manos. Empezamos a dedicar tiempo a lo que realmente importa, a la conciencia, a la compasión, a los momentos simples de la vida. Y poco a poco comenzamos a descubrir una verdad muy profunda, que la iluminación no es algo lejano. No es un momento mágico en el que todos los secretos del universo se revelan de repente. En muchas tradiciones budistas, la iluminación es simplemente ver las cosas tal como son, ver la impermanencia de la vida, ver el funcionamiento de las causas y las condiciones, ver las emociones que aparecen en la mente sin confundirlas con lo que realmente somos. Cuando una persona puede ver de esa manera, empieza a vivir una vida muy distinta. No una vida sin dificultades, sino una vida en la que las dificultades ya no la derrumban. Esa persona sigue atravesando pérdidas, sigue viviendo cambios, pero dentro de sí ya existe una base firme. Como un árbol antiguo, las tormentas pueden sacudir sus ramas, pero sus raíces permanecen profundas en la tierra. La libertad interior de la mente es como esas raíces. Permite que una persona permanezca firme en medio de los cambios de la vida. Y cuando alguien vive con esa libertad interior, empieza a irradiar algo muy especial. No necesita hablar demasiado, no necesita demostrar nada. Solo su presencia puede hacer que otros se sientan más ligeros, porque un corazón en paz siempre tiene la capacidad de tocar otros corazones. Y ese es también el propósito más profundo del camino espiritual. No solo liberarse uno mismo, sino llevar esa paz interior al mundo que nos rodea. Y cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que el camino espiritual no es un destino final. Es un camino para toda la vida. Un camino en el que cada paso puede ser conciencia. Cada respiración puede ser paz. Hay algo muy interesante que muchas personas solo descubren después de mucho tiempo de práctica consciente. Y es que la paz no significa que la vida ya no tenga dificultades. La paz tampoco significa que todos los demás nos comprendan. Y la paz mucho menos significa que todo en la vida sea perfecto. La verdadera paz es cuando nuestra mente ya no es arrastrada por cada cambio. Antes, cuando algo no salía como queríamos, reaccionábamos de inmediato. Nos preocupábamos, nos enfadábamos, buscábamos a alguien a quien culpar. Pero cuando la conciencia empieza a crecer en la mente, aprendemos a detenernos, aunque sea solo por un instante, un pequeño espacio entre lo que sucede y nuestra reacción, y justamente en ese pequeño espacio aparece la libertad. En ese instante de pausa, podemos elegir. Podemos reaccionar como siempre, o podemos elegir respirar profundamente y mirar las cosas con más suavidad. Una persona que cultiva la conciencia no es alguien que ya no tenga dificultades. Sigue atravesando pérdidas. A veces se siente triste. A veces se siente cansada. Pero ya no cree que esas experiencias definan quién es. Comprende que las emociones son solo olas y que uno mismo no es esas olas. Uno es el océano. Las olas pueden desaparecer, pero el océano permanece allí, amplio, profundo y silencioso en lo más hondo. Cuando una persona empieza a vivir con esa comprensión, algo muy hermoso empieza a ocurrir. Comienza a sentirse suficiente, no porque lo tenga todo, sino porque ya no siente que le falta algo. Antes, creíamos siempre que necesitábamos algo más. Más dinero, más reconocimiento, otra relación. Pero cuando la mente toca la libertad interior, descubrimos que muchas de esas cosas eran solo deseos de la mente. Aquello que el corazón realmente necesita es mucho más simple. Una respiración en paz, un momento de silencio, un cielo en la mañana, una sonrisa sincera. Esas cosas pequeñas de repente se vuelven muy valiosas. Y cuando aprendemos a apreciar esas cosas simples, la vida se vuelve mucho más rica, no porque tengamos más, sino porque vemos más.
vemos la belleza de la vida. Vemos el valor de cada momento. Vemos que despertar cada día ya es una nueva oportunidad. Una oportunidad para vivir con más ligereza, con más comprensión, con más compasión. Y cuando una persona vive de esa manera, ya no corre desesperadamente detrás de la vida. Empieza a caminar con la vida, un poco más despacio, un poco más ligero y con mucha más profundidad. Ese es el signo de que la mente ha comenzado a entrar en la verdadera libertad. Una libertad que no nace de cambiar el mundo, sino de comprenderse a uno mismo. Después de recorrer un largo camino de observación, de comprensión, de soltar y de silencio en la meditación, quizás lo más importante no sea cuánto hemos aprendido, sino cómo hemos comenzado a mirar la vida de una manera diferente. Antes, solíamos pensar que la vida debía ocurrir exactamente como queríamos para poder ser felices. Pero cuanto más maduramos en la conciencia, más comenzamos a comprender algo muy simple, que la vida no necesita ser perfecta para que podamos estar en paz. La paz no nace de que todo salga como esperamos. La paz nace cuando la mente deja de resistirse a lo que no puede cambiar. Hay encuentros que llenan de calidez nuestra vida, pero también hay despedidas que hacen crecer nuestro corazón. Hay momentos en los que creemos haberlo perdido todo, pero con el tiempo, al mirar atrás, descubrimos que precisamente esas pérdidas nos ayudaron a comprender más profundamente la vida. En el budismo se dice a menudo que todos los encuentros en la vida son fruto de las condiciones. Si las condiciones existen, nos encontramos. Si las condiciones existen, caminamos juntos un tramo del camino. Y cuando esas condiciones llegan a su fin, cada uno continúa su propio viaje. Si no comprendemos esto, viviremos siempre en la nostalgia. Nos preguntaremos por qué esa persona se fue, por qué las cosas no pudieron volver a ser como antes. Pero cuando comprendemos las causas y condiciones, empezamos a mirar cada encuentro con gratitud. Apreciamos a quienes se quedan y también apreciamos a quienes se han ido, porque cada persona que pasa por nuestra vida trae consigo una enseñanza. Algunas personas nos enseñan a amar, otras nos enseñan paciencia, algunas nos enseñan a levantarnos después de las heridas, y otras nos enseñan una lección muy importante, la de soltar. Cuando comprendemos esto, el corazón se vuelve más ligero. Ya no intentamos retenerlo todo. Tampoco tememos cuando algo cambia. Empezamos a confiar en que la vida siempre encuentra la forma de guiarnos por nuestro camino. Cada paso en este viaje forma parte del crecimiento. Cada dificultad es una oportunidad para conocernos un poco más. Y cada momento de conciencia es un pequeño paso en el camino de la paz. Por eso, si hay algo verdaderamente importante que podemos llevar después de este camino, quizás sea algo muy sencillo. Vivir un poco más despacio, escuchar más profundamente nuestro corazón, apreciar a quienes están a nuestro lado, y cuando algo o alguien tenga que partir, aprender a sonreír y desearle un buen camino, porque en el fluir de la vida, nada se pierde de verdad. Todo solo se transforma. Los encuentros se convierten en recuerdos, los recuerdos se convierten en lecciones, y las lecciones se convierten en sabiduría. Cuando el corazón se vuelve lo suficientemente silencioso, descubrimos que la felicidad no está en conservarlo todo. La felicidad está en la capacidad de abrir el corazón a lo que llega y despedir con suavidad lo que debe partir. Así es como una persona vive en armonía con las causas y condiciones. Y cuando vivimos en armonía con ellas, la mente encuentra paz de forma natural, porque comprendemos algo muy simple. Si hay condiciones, nos encontramos. Y cuando las condiciones terminan, nos separamos. Pero la paz del corazón puede permanecer con nosotros a lo largo de todo el camino de la vida. Por eso, después de todo lo que hemos reflexionado juntos hoy, quizás
el mensaje más importante de este video sea algo muy simple. La vida no es un lugar para retener a todas las personas. La vida es simplemente el lugar donde las personas que tienen afinidad kármica se cruzan en el camino. Quien aún tiene condiciones permanece. Quien ya no las tiene continúa su camino. No es necesario reprochar. No es necesario aferrarse. Solo comprender algo muy sencillo. Cuando existen las condiciones, nos encontramos. Cuando las condiciones terminan, nos separamos. Y cuando comprendemos esto, el corazón se vuelve más ligero. Y cuando el corazón es lo suficientemente ligero, la paz llega por sí sola.